extremidad inferior de la epífisis proximal de la tibia, creo que ya la vimos, ¿no? Y habíamos quedado en la extremidad inferior, ¿de acuerdo? Acuérdense que la extremidad inferior, chicos, hace parte eh, de la articulación inferior, de la articulación que la llamamos como talo crural, ¿cierto? O la articulación del tobillo, ¿de acuerdo? No se olviden que la ubicación anatómica de la tibia siempre es medial. No se olviden, cuando hablamos de tibia, siempre hablamos de su posición anatómica eh, que es medial y pues parte de su ubicación anatómica pues es por este proceso, ¿no? Este proceso que siempre va a estar en la parte medial como lo vamos a ver ahora. Bueno, esta extremidad inferior, chicos, pues lo que les digo, hace la articulación con la parte del tobillo, ¿cierto? La articulación talocrural. Esta extremidad inferior tiene como una relación anatómica que de pronto la vamos a ver ahorita más adelante, pero su relación anatómica es que lateralmente se encuentra articulado, ¿cierto? Con la extremidad distal del peroné, ¿cierto? De la fíbula, y por su parte inferior está articulado con uno de los 7 huesos que hacen parte de los huesos del tarso, que es el astrágalo o talus. ¿De acuerdo? Entonces, su relación anatómica será que por debajo de él, ¿cierto? Hacia abajo está articulado con uno de los 7 huesos del tarso, que es el astrágalo, y por su parte lateral, su relación anatómica será la extremidad distal del peroné o de la fíbula. Para el estudio de esta extremidad inferior, ¿cierto? O de esta epífisis distal de la tibia. Mm. Bueno, su forma podemos, es que, bueno, yo estoy viendo acá, pero es que desafortunadamente este no nos muestra mucho, pero miren que em, si vemos la forma que tiene, ¿cierto? Si vemos la forma que tiene esta extremidad distal, mírenla, pues es como un cubo, miren, ¿cierto? Miren, pues aquí dibujen un cubo y es, ¿cómo es que dicen? Me faltó calle a mí. No, no, me faltó calle. Bueno, lo que sí es que esta parte distal, mírenla como la vemos aquí. Si lo vemos, pues traten de imaginarse esto. Y es como una forma de cubo, es cúbica. La extremidad distal de la tibia es cúbica, ¿de acuerdo? Por esa razón, pues por ser un cubo, pues debería tener 6 caras, ¿cierto? Pero pues como la cara superior, pues sería como que pues si esto fuera una estructura sola, pues en un cubo hay 6 caras, ¿no? Pero bueno, pues como obviamente la cara superior, pues no existe en esta circunstancia, porque obviamente es parte de la continuidad de la diáfisis. Entonces, para el estudio de esta extremidad distal, la vamos a dividir en 5 caras, ¿cierto? Que las vemos aquí, miren. Entonces, vamos a tener una cara anterior, ¿cierto? Que es esta que les estoy mostrando acá, esta. Vamos a tener, pues, una cara posterior. Miren que esta cara posterior, de pronto aquí a ver, dame un poco, aumentemos el tamaño. Miren, es una cara posterior un poco más rugosa. Aquí, miren, alcanzamos a ver como unos surcos. No sé si los vemos aquí un poco. Miren, chicos. Miren, aquí, esta zona de aquí que les muestro. Miren, son como unos surcos que tiene. Nos vamos a ver estos ahora, porque estos son importantes en cuanto al paso
de estructuras tendinosas y musculares. Pero entonces, esta zona, miren, es mucho más rugosa. Entonces, tenemos, lo primero, tenemos una cara anterior, ¿cierto? Una cara anterior, una cara posterior, ¿cierto? Vamos a tener, pues acuérdense que este es medial, entonces vamos a tener una cara medial y esto acá, una cara lateral, ¿de acuerdo? Mm. Y vamos a tener esta zona de acá, esto, que es la cara inferior. Lo que les digo, pues si fuera, si el cubo fuera pues completo, entonces, pues la diáfisis, esta zona de acá, la parte diaficiaria, pues sería como que la cara superior. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de estas, es que yo creo que esta imagen no me ayuda mucho. Entonces vamos a ver aquí a ver cómo nos tiene esto. Entonces, acuérdense, tenemos aquí, miren, aquí en esta zona una cara anterior, ¿cierto? Si volteamos esto, bueno, y nos va mostrando. Entonces tenemos una cara anterior, ¿cierto? Por detrás de este, pues una cara posterior. Acuérdense que siempre la tibia es medial, o sea que su parte lateral será esta. Entonces tenemos una cara lateral, una cara medial, pues esto de acá sería una cara superior y esto de aquí abajo sería la cara inferior. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar cada una de estas caras, viendo como que algunas estructuras. Acuérdense que pues realmente en nuestras extremidades lo que nosotros vemos es pasos, surcos o zonas rugosas de inserciones musculares pues a este nivel. Entonces tenemos una cara anterior, una cara lateral, ¿cierto? Ya nos vamos por atrás, miren, en la cara posterior, ¿cierto? Una cara posterior, una cara medial, que es la que nosotros veíamos aquí, ¿cierto? Una cara medial, donde pues, es importante esta cara medial por el maleolo. Bueno, entonces vamos viendo, yo no sé si aquí nos ven mostrando, pero no, nos va a hablar. Bueno, entonces vamos a hablar acerca, bueno, vamos como que a hablar, para no confundirnos, vamos a hablar como que de las estructuras que encontramos de las caras, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es de pronto una cara medial un poco mejor acá. Bueno, lo que sí vamos a ver aquí entonces es que en esta cara anterior, ¿cierto? Es la continuación, como lo habíamos dicho, pues sí, sí, pues como esta parte de aquí, mírenla, es la continuidad, ¿cierto? Es la continuación del cuerpo de la tibia, de la diáfisis, ¿cierto? Aquí como que lo único importante, yo no sé si lo podemos, no sé si lo vemos ahorita ahorita en el simulador, pero lo que sí podemos ver es que en su borde, ¿cierto? Lo único que podemos ver, esta es como la superficie, pues igual, acuérdense que la tibia es medial. Acuérdense que la tibia, gran parte de su superficie, como habíamos hablado, que esta como que hace un giro anterior, pues de todas maneras esta cara anterior es la más expuesta, es la más superficial también, ¿cierto? Y lo que vamos a encontrar es que en esta zona de aquí, donde está marcado, donde está esta zona que se ve marcado, ¿cierto? Que este pues sería como en los niños los factores, el núcleo de osificación, ¿cierto? En esta zona de aquí, en el borde, en el relieve, vamos a encontrar miren, esta parte que se ve aquí rugosa, ¿cierto? Estamos hablando de la cara anterior, no se olviden chicos, estamos hablando de la cara anterior de la tibia, vamos a encontrar en esta parte, en este borde anterior, ¿cierto? Una superficie rugosa que va a funcionar o nos va a ayudar para la inserción de la cápsula articular de la articulación talocrural.
¿De acuerdo? Entonces, en este borde vamos a encontrar una superficie de inserción, una superficie rugosa, donde se va a insertar, ¿cierto? La cápsula articular. ¿De acuerdo? Esa es la única característica de la cara anterior. Lo que podemos decir es que, pues obviamente, la cara anterior sigue siendo la cara más expuesta, la parte más superficial de la tibia en su extremo distal. ¿Listo? Pasemos ahora a ver esta cara posterior. Lo que yo les decía, miren, la cara posterior es un poco mucho más rugosa, es mucho más deformada, podríamos decirlo así. Tiene como muchas más expresiones anatómicas, ¿de acuerdo? Y en esta parte de aquí atrás vamos a encontrar unos surcos. Yo no sé, aquí pues no sé muy bien, veamos a ver. Bueno, vamos a encontrar unos surcos, chicos. Acuérdense que siempre el maleolo medial siempre va a estar en la parte medial. O sea que para nosotros identificar cuál es la cara anterior, tenemos que saber, ¿cierto? Que el maleolo de la tibia, ¿cierto? Sí, o esta estructura, ¿cierto? Siempre va a ser medial. Entonces, por eso podemos saber cuál es, por ejemplo, en esta imagen podemos saber cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior, ¿de acuerdo? Entonces, en su cara posterior, ¿cierto? Miren que aquí el maleolo está lateral. Entonces significa que estamos viendo, miren, este es el hueso calcáneo, este es el talus, ¿cierto? O astrágalo, y esta es la tibia en su parte posterior, porque el maleolo es lateral. Después sabemos que es posterior. Entonces, en esta cara posterior vamos a encontrar estas tres líneas, miren, estas que nos está mostrando la imagen. Esta que vamos a hablar, ¿cierto? De medial a lateral, ¿cierto? Entonces, ubíquense que vamos a hablar de aquí hacia acá, ¿cierto? De medial a lateral. Entonces vamos a encontrar estas líneas que se conocen como los surcos tibiales posteriores, ¿cierto? Que está un surco medial, que es este, ¿cierto? Que va a ayudar, o por aquí va a transcurrir el tendón y el músculo tibial posterior, ¿cierto? Vamos a encontrar este de aquí, ¿cierto? Que es el surco medio, que es el que nos va a ayudar para el paso del músculo flexor, eh, del músculo flexor largo de los dedos, de este que está aquí, ¿cierto? Y vamos a encontrar este surco, que es el surco, pues que será este también como el surco lateral, ¿cierto? Donde vamos a encontrar al músculo flexor del primer dedo, ¿de acuerdo? Yo no sé si aquí nos los muestras, que aquí está. Que no quiero confundirlos. Pues en la cara posterior vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar uno, este, otro y este, otro. Así mejor. Entonces, esta es la cara posterior. Entonces, no se olviden, vamos a encontrar estas estructuras deformadas, ¿cierto? En la parte posterior, que son el número de tres, se conocen como los surcos tibiales posteriores de la extremidad inferior, y encontramos que son tres surcos. El surco medial, que es este, ¿cierto? El surco medial, este que es el surco medio, y este que es el surco lateral. ¿Listo? Entonces no se olviden que en el surco medial vamos a encontrar, o por aquí va a transcurrir, el músculo tibia posterior. ¿De acuerdo? Por el surco medial. Por el surco medio vamos a encontrar, va a transcurrir o va a pasar los músculos flexores largos de los dedos. ¿De acuerdo? Por el surco medio.
Este de aquí es el medial, no se olvide. Y por el surco lateral, ¿cierto? Que es este, va a transcurrir el músculo flexor del primer dedo, o del, sí, del primer dedo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que encontramos en la cara posterior. Entonces, esas son las tres estructuras. Entonces, en la cara anterior, no se olviden, es la cara más superficial. En su borde vamos a encontrar un relieve, una superficie rugosa, donde se va a insertar la cápsula articular de la articulación talocular o la articulación del tobillo en su parte anterior. Y en su parte posterior es mucho más rugosa y vamos a encontrar tres estructuras conocidas como los surcos tibiales posteriores de la extremidad distal, donde está el surco medial, el surco medio y el surco lateral. Inserción o el paso de inserción del músculo tibial posterior por el medio, perdón, por el medial, por el medio va a transcurrir el flexor largo de los dedos y por el lateral va a transcurrir o va a pasar, ¿cierto? O se va a deslizar el músculo flexor largo del primer dedo, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a su cara lateral. Perdón, en cuanto a su cara posterior, ¿cierto? Ahora sí vamos a hablar sobre la cara medial. Pues en la cara medial, lo más característico de esto y pues es igual como la parte que, y lo mismo, es de la parte más expuesta, es la parte superficial, ¿cierto? No encontramos mucho tejido más que la piel. En su cara medial, ¿cierto? Vamos a encontrar el maleolo medial, ¿de acuerdo? No más. Entonces, vemos esa estructura, esto aquí, como lo vemos acá. Miren, y es importante saber que en esta parte, ¿cierto? El, um, el, um, el maleolo lateral va a ser, pues va a servir como un lugar, ¿cierto? Como una superficie de inserción de algunos ligamentos que de pronto los vamos a ver o los vamos a estudiar en el taller, ¿cierto? Entre ellos es este que es el retináculo flexor, ¿cierto? Importantísimo en la estabilidad de la articulación de la tobilla, de la articulación talocrural con el calcáneo, ¿de acuerdo? Y en este lugar se va a formar, ¿cierto? Se va a formar, como acuérdense que cuando vimos la muñeca, ¿no? Cuando vimos la articulación radiocarpiana, ¿cierto? Cuando hablamos de la articulación radiocarpiana, nosotros ahí encontramos una condición específica que se llamaba la corredera anatómica, ¿se acuerdan? Que hablábamos sobre el túnel del carpo, pues en el pie, sí, en la extremidad inferior, en lo que son los huesos del tarso, lo que conocemos como el pie, y hablando de esta extremidad inferior, chicos, vamos a encontrar, gracias al retináculo flexor, se va a formar una estructura por la parte posterior que se conoce, que lo vemos aquí en azul, que se conoce como el túnel del tarso, ¿de acuerdo? Que transcurre por la cara posterior, ¿de acuerdo? Es esta, y bueno, es en esta zona donde vemos que es la movilización de estos músculos del tibial posterior y de los dos flexores, tanto de los dedos como del primer dedo, son estas estructuras que gracias que gracias a la presencia del músculo retináculo flexor, ¿cierto? Que está unido entre la parte lateral del tarso y el maleolo medial de la tibia, van a formar lo que conocemos como el túnel tarsiano, ¿de acuerdo? Entonces, si yo de pronto en el parcial coloco cuáles son los músculos o cuáles son las estructuras
que pasan por el canal del tarso son los tres que pasan por los surcos tibiales posteriores de la extremidad inferior, que son el músculo tibial posterior que pasa por el surco medial, el músculo flexor largo de los dedos que pasa por el surco medio y el músculo flexor largo del primer dedo, del dedo gordo, que pasa por el surco lateral. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, el, en la parte posterior de la extremidad inferior vamos a encontrar, gracias a la unión del retináculo flexor, ¿cierto? Que es el ligamento retináculo flexor, o se lo puede conocer como tibio calcáneo, ¿cierto? Tibio calcáneo medial, ¿cierto? Va a formarse la estructura que se conoce como el túnel del tarso o el túnel tarsiano, donde se van a encontrar las estructuras, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo del dedo gordo. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a su cara medial. ¿De acuerdo? Que es esta de aquí, su cara medial. Y bueno, y si vamos a hablar un poco acerca, bueno, si hablamos de su parte lateral, chicos, pues miren que su cara lateral, que es esta, ¿cierto? Que es esta de acá. En su cara lateral vamos a encontrar una carilla articular, como lo vimos en la parte superior, ¿cierto? Que va a tener, va a ser una cara articular llamada pues la cara eh, sí, la cara articular para la extremidad distal en su parte medial, ¿cierto? De la fíbula. Entonces, vamos a encontrar una extremidad articular, ¿cierto? Para la extremidad distal de la fíbula o del peroné, ¿de acuerdo? Entonces, en su cara lateral vamos a encontrar la cara articular, ¿cierto? Esta cara lateral es un poco cóncava, ¿cierto? Donde encontramos esa parte, esa cara articular, esa como, sí, cara articular para la extremidad distal de la fibra. ¿De acuerdo? Entonces, su cara lateral, vamos a encontrar una cara articular para la articulación con la fibra. ¿De acuerdo? Y pues ya como que de pronto cuando veamos un poco, vamos a hablar un poco más acerca de esta articulación talocrural, ¿cierto? Tao-fibocrural, ¿cierto? Vamos a ver que en su extremidad inferior, pues en la extremidad distal de la tibia, vamos a encontrar que en su cara inferior se va a encontrar una estructura que se conoce como la tróclea, ¿cierto? Como la articulación, eso, yo creo que aquí está un poco, eso. Entonces vamos a encontrar en su cara inferior, ¿cierto? Esta estructura, esta cara articular, ¿cierto? Que se va a articular pues con uno de los siete huesos que hacen parte de los huesos, llamarse como los huesos propios del tarso, ¿cierto? Que se llama el astrágalo, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, yo creo que esto es la extremidad inferior. De pronto, lo que pasa es que aquí miren, podemos ver lo mismo, sino que en este corte vemos como lo mismo que veíamos antes. Entonces, miren, esta es la cara posterior con los surcos que van a pasar por el túnel del tarso, ¿cierto? ¿Cierto? Que está formado por retináculo flexor. En esta parte medial vamos a encontrar, pues obviamente el malleolo medial, en el borde lateral, miren, de pronto se lo ve aquí, bueno, en el borde lateral por aquí, miren, esto es un poco cóncavo, ¿cierto? Donde vamos a encontrar la cara articular para la articulación que hace con la fíbula, ¿cierto? Y en el borde anterior, en esta zona, es que vamos a encontrar pues, como esa parte de como esa zona de unión o ese borde, ese relieve, ¿cierto? Que se va a formar para la inserción de la cápsula articular de esta articulación. Miren que lo que vemos aquí, esto que estoy mostrándoles aquí, es la cara inferior de la tibia,
que es la que hace la articular, que pues, es una cara articular grande para la garganta, bueno, aquí es dado para la cabeza de para la cabeza del astrágalo o del talus, ¿cierto? Porque como lo vamos a ver ahora, pues ese tiene una cabeza, un cuello y tiene como un cuerpo, entonces como que esta zona de la cara inferior está dada para la articulación de la cabeza del astrágalo, que se conoce como pues, la garganta de la tróquea. Eso lo veremos cuando veamos ahora cuando veamos ahora el astrágalo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, algo acerca de la tibia que debamos decir, que debamos nuevamente revisar? ¿O quedó claro? Bueno, chicos, entonces, bueno, bueno, chicos, vamos a hablar entonces acerca del otro hueso que hace parte de esta, pues de la extremidad distal, ¿cierto? De esta parte libre de la extremidad inferior, y es hablar de este hueso. Peroneo fíbula, podríamos decir que peroné es parte de la nomenclatura antigua y fíbula, pues es como que es la nomenclatura o cómo se conoce hoy en día a este hueso. Pero generalmente creo que todos seguimos diciéndole peroné, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado pues de estos dos huesos y hablábamos que la tibia es un hueso medial, entonces la fíbula o el peroné pues es un hueso lateral. Eh, Eso pues para su ubicación anatómica, ¿cierto? Vamos a ver que cuando hablemos, bueno, cuando hablemos, para ubicarlo anatómicamente, ¿cierto? Eh, bueno, yo creo que hay dos condiciones que nos pueden ayudar eh, a ubicarlo temporo-espacialmente al peroné. Bueno, lo primero es que acuérdense que el peroné o la fíbula no hace parte, ¿cierto?, de la articulación de la rodilla. Eso es lo primero. O sea, no hace parte de la articulación de la rodilla. El peroné, por su parte, por su extremidad superior, su articulación, ¿cierto? Es con los tubérculos de la tibia, ¿cierto? Con las tuberosidades de la tibia, en su cara, pues en cuanto a la cara lateral de la tibia, ¿de acuerdo? O sea, no se articula, o sea, no hace parte de la articulación de la rodilla, uno. Dos, eh, entonces, bueno, su ubicación es lateral a la tibia, ¿de acuerdo? Dos. Tres. Creería yo, chicos, que la condición más como importante de la tibia, pues, perdón, de la fíbula, para para identificarla, es que vamos a encontrar aquí, miren,
Yo no sé si podemos ver aquí, miren esto, esta parte de aquí, chicos, esto que les estoy señalando. Yo no sé si eso podría ser una condición específica, y es que cuando ustedes tengan un peroné en la mano, van a ver que en sus dos extremidades, ¿cierto? O sea, una de las extremidades va a tener, va a tener una forma, bueno, la una tiene una forma más aplanada que la otra, ¿cierto? Y una de estas dos extremidades, en este caso es esta, va a tener como una saliente, como pues como una apófisis, ¿de acuerdo? Esa, en el hueso, en la fíbula, solo existe en las extremidades una apófisis importante que es esta, que se llama la apófisis del vértice de la cabeza. No, o sea, sí, la apófisis del vértice de la cabeza, o ese es el nombre actual. El nombre que creo que aparece en la target es apófisis estiloidea del peroné o de la fíbula. Aparece así. Entonces, para su identificación y su posición anatómica, entonces, uno es que es un hueso lateral, ¿de acuerdo? Bueno, es un hueso largo, es un hueso muy delgado, ¿cierto? Que eso también es importante, pues como para identificar lo cual es, que es delgado, ¿cierto? Delgado, largo. Eh, su ubicación, pues como ya les he dicho, se encuentra ubicado en la pared lateral, ¿cierto? O en su parte lateral de la tibia. Y en sus extremidades vamos a ver que, pues, en las extremidades tenemos lo primero, una extremidad que es la extremidad inferior, ¿cierto? La extremidad inferior. Si lo vemos acá, la extremidad inferior es un poco más plana, más aplanada, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, miren. Miren esta parte de aquí, es como un poco más plana, ¿de acuerdo? Mírenla acá, mírenla, yo no sé si, mírenla ahí. Es un poco más plana, mientras que en su parte superior, miren, mientras que en su parte superior, miren aquí, miren esta parte, ¿cierto? Es como más, pues tenemos como una punta, ¿de acuerdo? Esta punta se conoce como la apófisis estiloidal del peroné, o ahora se lo conoce como el vértice de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, esas son como las dos características para saber cuál es su posición anatómica. Es un hueso igual, es un hueso igual par, ¿cierto? Al ser par, pues es un hueso igual irregular. Y su posición, pues la que ya les he dicho en la parte lateral. Bueno, miren, aquí nos dice por qué su nombre, ¿no? Miren como que su parte etimológica de la palabra, a qué se refiere, ¿no? Porque se le llamó figura, ¿cierto? Miren que era un broche para fijar la armadura de los romanos y de los griegos, ¿no? Por eso se parece a eso. Salió su nombre, pues, de ahí. Bueno, entonces, si podemos hablar un poco acerca de su ubicación temporoespacial, creo que ya les he dicho, pero entonces decirlo es que por su parte superior, ¿cierto? Vamos a estar, ¿cierto? En la parte medial, en la parte medial de la tibia, ¿cierto? Perdón, en la parte lateral de la tibia, perdón,
Perdónenme, chicos. Me dio un poco de achis. Bueno, entonces continuemos con el. Entonces, no se olviden que tiene en su extremidad superior, bueno, entonces está en la parte lateral, su extremidad superior, ¿cierto? Está articulada con la tibia y su parte inferior está articulada con tanto el astrágalo o el talus como la tibia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es su ubicación como temporoespacial. Esas son sus relaciones. Entonces, las relaciones inferiores de la fíbula, pues está el astrágalo y la tibia, por encima la extremidad superior de la tibia, ¿cierto? Y por su parte medial, pues el cuerpo de la tibia, ¿de acuerdo? Bueno, encontramos lo que les decía. Entonces, este hueso tiene para su estudio, igual que todos los huesos largos que hemos visto, ¿cierto? Tiene una extremidad proximal, una extremidad distal y un cuerpo, ¿de acuerdo? Para el estudio, vamos a ver igual que este tiene unas caras y unos bordes. Entonces, para su estudio vamos a dividir, vamos a hablar pues obviamente del cuerpo, vamos a hablar primero del cuerpo y después de las extremidades. El cuerpo tiene tres caras y tres bordes, ¿de acuerdo? Entonces el cuerpo tiene una cara. Ah, pues aquí las vemos que están mejores, miren. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay algunos libros que hablan que la cara posterior, o sea, Eh, la Target no, la Target sí dice que tiene solo tres, como vemos aquí, que tiene una cara lateral, ¿cierto? Una cara medial, que es todo esto, ¿cierto? Y una cara posterior. Hay algunos libros que hablan que la cara posterior, ¿cierto? O en la cara posterior está, o la cara posterior es todo esto, o sea, que hace, que coge tanto la cara posterior como parte de la cara medial. Pero todos los libros, la Target dice solo que tiene tres caras que son las que vemos aquí. Una cara lateral, una cara medial total esto, ¿cierto? Y una cara posterior. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hablar, bueno, y vamos a tener unos bordes, ¿cierto? Entonces está este de aquí adelante, que será el borde anterior, pues tendremos este de acá abajo, este será el borde posterior, ¿cierto? Y este de aquí será el borde interóseo. Lo que pasa es que cuando veamos esta cara medial, vamos a ver que este borde interóseo va a ser como una división ahí, pues de todas maneras son como divisiones como muy virtuales en cuanto a esta cara, pero el borde interóseo, que es el que se va a unir pues al borde lateral de la tibia con la membrana interósea, en este caso va a dividir en una parte, la cara medial va a dividir en una parte anterior y posterior, que es pues como donde nos va a ayudar a la inserción de algunos músculos. Pero bueno, por ahora vamos a hablar que el cuerpo entonces tiene tres caras, una cara lateral, ¿cierto? Que es todo esto, una cara medial y una cara posterior. Un borde anterior, un borde posterior y un borde, este sería pues un borde pues como medial también, ¿no? Pues anterior, posterior y medial, el borde que pues se lo conoce como el borde interóseo. Vamos a hablar un poco acerca de estas caras, de las estructuras que aparecen aquí. Entonces, la primera que vamos a hablar, pues es la cara lateral. Entonces, miren, yo creo que aquí esta es la imagen un poco más como efectiva,
que es esta, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esta es la posición de la fíbula, del peroné, y vamos a encontrar una cara lateral. ¿Qué vemos aquí en esta cara lateral? Pues miren, en sus 2 tercios superiores, esto es aquí, miren esto, ¿cierto? Vamos a encontrar la inserción del músculo tanto como peroneo largo como el peroneo corto. ¿De acuerdo? Son estos dos, miren, peroneo corto y peroneo largo. ¿De acuerdo? Son los dos músculos que se, que se insertan en esta cara. Lo que pasa es que, bueno, en la parte inferior de esta cara lateral, ¿cierto? Vamos a encontrar esta, miren. No sé si la ven aquí, esta, que es una cresta oblicua. Mírenla. Entonces, en esta cara lateral, vamos a ver que en su parte inferior de la cara lateral, vamos a encontrar esta zona de aquí, miren, esta cresta. Ah, mírenlos aquí. Entonces, aquí están estos dos músculos. Yo no sé si los alcanzamos a ver bien, pero miren, entonces estamos hablando de la cara lateral. Ah, miren, y aquí está el cruce miren, el surco maleolar, que miren, espérense, ojalá lo podamos ver aquí. Pónganle mucha atención, chicos, que esto es importante, esto es chévere. Entonces, verán, chicos. Entonces, vamos a hablar sobre la cara lateral, ¿cierto? Entonces dijimos que en la cara lateral, sus 2 tercios superiores, mírenlo todo esto. Me dicen si están viendo bien la imagen, chicos. Por favor, mírenme si las imágenes están bien para yo poder saber si estoy hablando con alguien o estoy solo. ¿Vale? Sí, doctora, también. Bueno, entonces miren que miren, entonces este es la figura. Entonces, sus 2 tercios superiores, miren, se ubican, miren mírenlo aquí, este, este y este de aquí. Estos dos, quitemos. Pues miren, están estos dos músculos, este y este, que son los músculos peroneros, ¿cierto? El peronero mayor, perdón, el peroneo largo y el peroneo corto. Entonces, los dos músculos que se insertan en la cara lateral son los dos peroneos, el largo y el corto. Pero hay una condición que me parece chévere que la vemos aquí, miren, y es que en su parte inferior, que es esta de aquí, miren, chicos, esta parte de aquí, va a haber una cresta. Yo no sé si la alcanzamos a ver bien aquí, pero hay una cresta, mírenla aquí, que va a dividir esto como en 2 partes, ¿cierto? En una parte anterior y en una parte posterior. Pues si vemos la parte anterior acá abajo, chicos, es lo que nosotros nos tocamos, ¿cierto? Que es el maleolo, ¿cierto? Que esa parte, bueno, pues ya hablamos de la extremidad inferior, pero es como la parte más superficial. Si ustedes traten de tocarse el tobillo por encima del maleolo lateral, ahí vamos a encontrar que ustedes tocan un huesito, y ese es el peronero, ¿de acuerdo? Entonces, en su parte anterior, que es esta de aquí, miren, a esta zona de aquí, es la zona que ustedes se tocan, o sea, se tocan el maleolo,
el malleolo lateral, ¿cierto? La cabeza, o sea, la cabeza, perdón, la extremidad distal del peroneo, aquí, y por encima se van a tocar también una estructura, van a tocar la estructura, se van a seguir tocando hueso, ¿de acuerdo? Entonces esta es la cara, esta es la cara, esto que está aquí, miren chicos, esto que les muestro aquí, es la parte anterior o la zona anterior, o sea, ustedes verán chicos, para que no se confundan. Estamos hablando de la diáfisis, estamos hablando del cuerpo y de la cara lateral, sino que la cara lateral en su parte distal va a tener una cresta oblicua, ¿cierto? Como que si fuera a girar. Y entonces, pues esta cara lateral se convierte, digámoslo así, como abajo, como en una, como en la cara anterior. Y en esa zona, esta cresta, pues va a dividirla como que esa cara lateral, pues que pasa a ser anterior, podríamos decirlo, la va a dividir en dos, y entonces la parte anterior, en dos partes, en una anterior y en una posterior, que es esta. Entonces esta sería la cara anterior, o la zona anterior, y esta sería la zona posterior. ¿De acuerdo? Entonces en la zona anterior no vamos a encontrar nada porque es la zona que está expuesta, es la zona subcutánea, es la zona que está más visible. Pero miren que aquí me parece importante y es que esta cresta, en su parte, pues esta cresta, hablando de su parte posterior, ¿cierto? Va a formar una cosa que se llama el surco maleolar de los peroneros. Es importante cuando ustedes sean ortopedistas o cuando vayan a ver lesiones o alteraciones a este nivel, lesiones, este es importante para la movilidad, ¿cierto? Porque por aquí va a transcurrir los tendones, ¿cierto? De los músculos peroneros, del músculo peronero mayor y el menor, del mayor y del menor, perdón, del largo y del corto, ¿de acuerdo? ¿Listo, chicos? Entonces no se olviden, estamos hablando de la cara, estamos hablando de la cara lateral de la fíbula, ¿cierto? Del peroné. Entonces vamos a encontrar que su inserción es de los dos músculos de los peroné, de los peroneros, ¿cierto? Entonces está el peroneo largo, el músculo peroneo corto, y en su parte distal vamos a encontrar un surco, ¿cierto? Vamos a encontrar una cresta oblicua que divide la cara en dos, y en su cara posterior vamos a encontrar el surco maleolar, que es por donde van a transcurrir el tendón de estos músculos. Punto. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, miren, yo creo que aquí, bueno, tengamos un poquito de, miren, aquí se ve, miren. Entonces, aquí están los dos peroneros y miren que aquí adelante, miren lo que pasa que eso, miren lo que pasa aquí adelante. Aquí es lo que está señalado como la superficie anterior, miren aquí abajo en la fíbula, miren lo que pasa. O sea, hay una cresta, ¿cierto? Miren la cresta aquí, mírenla, ¿cierto? Que va a hacer una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, que es la parte, obviamente, que es la continuidad de este maleolo, de esta parte lateral, ¿cierto? Va a ser muy superficial. Y miren por acá atrás que se forma esto, que es el surco de los peroneros, ¿cierto? Se llama así, se llama el surco maleolar, que es el surco, el surco maleolar, o se llama el canal de los peroneros. ¿De acuerdo? Pues le van a pasar, obviamente, pues los tendones de estos músculos, de tanto del peroneo largo como del peroneo corto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, y que están aquí, mírenlos, ¿no? Entonces, estos son los dos músculos. Bueno, aquí está al revés. Bueno, el surco malular, sí, sí está en la parte posterior. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la cara medial, ¿de acuerdo? Entonces, miren que nosotros hemos hablado aquí de las caras, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esta, miren aquí, miren, entonces podemos ver que esta es la cara medial, ¿cierto? Que es esta de aquí. Y entonces vamos a ver que esa cara medial, pues obviamente vamos a encontrar aquí, miren, lo primero que vemos es esto blanco, miren aquí, que es la membrana interósea, ¿de acuerdo? Pero esta membrana interósea está en la cara medial, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Pero este borde interóseo,
¿cierto? Sí, esta membrana, sí, la membrana pues es la estructura que se inserta, pero el borde interóseo de la cara medial pues va a dividir a esta cara en dos partes. En una parte anterior, que miren, como lo vemos aquí, ¿cierto? Esta parte anterior solo va a ser vista, o sea, solo puede ser observada desde una vista anterior, ¿cierto? Entonces, miren, esta es la cara medial, es esta. No se van a confundir, chicos. La cara medial es esta. Entonces, esta cara medial tiene en su parte media, como lo vemos esquematizado aquí, ¿cierto? Esta es la cara lateral, ¿cierto? Entonces, cara lateral y esta es la cara medial. Entonces, vamos a ver que en esta cara medial tenemos este borde interóseo, que va a dividir en una cara anterior y en una cara una cara o en un segmento, mejor digámoslo así. No cara porque si no nos confundimos entre las caras. Entonces, la cara medial va a dividir, va a tener en su parte media un borde interóseo y este borde interóseo va a dividir a esta cara medial en dos segmentos. Eso mejor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener el segmento anterior, ¿cierto? Y el segmento posterior. Segmento posterior y el segmento anterior. Es importante recalcarles, chicos, que el segmento anterior solo puede ser visto desde una vista anterior. ¿De acuerdo? Y pues obviamente el segmento, que es este, el segmento posterior, ¿cierto? Solo puede ser visto desde una visión posterior, pues, obviamente. ¿De acuerdo? Hasta ahí, claro, sí. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, entonces tenemos lo que decíamos aquí, la cara lateral, bueno, la cara posterior, ¿cierto? Y esto va a tener, y esta es la cara medial, que lo que les digo, dividimos en dos, ¿cierto? El borde interóseo lo divide en dos, en un segmento anterior y en un segmento posterior. ¿Qué estructuras vamos a ver o qué músculos se van a insertar en el segmento anterior? O sea, en este. Acuérdense, miren, no se olviden que siempre para saber en qué cara estamos, no se olviden del maleolo medial. Entonces, ¿esta visión es cuál? Esta visión de su lado izquierdo de la pantalla es una visión anterior, ¿de acuerdo? Y esta que está al lado, a su lado derecho de la pantalla, es una visión posterior, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de esta parte de aquí, ¿cierto? Esta zona de aquí, miren esto que les estoy mostrando, que es la cara medial, desde la cara medial, desde una visión anterior, porque la, eh, vamos a ver el segmento anterior de la cara medial. Vamos a ver si podemos verlo por acá, chicos. Yo creo que en estos músculos, creo que nos ayuda un poco más también. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos sacar aquí. Gasto medio chavo. El solio chavo. Y bien chavo. Este no. No. Este no. Pero no lo pega, ¿no? Bueno, entonces miren chicos, yo creo que aquí los podemos ver.
Entonces, miren, si los vemos bien un poco, entonces miren dónde está ubicado esta condición, miren. O sea, entonces entonces la ubicación anatómica es esta. Estamos hablando de esta cara medial. Yo creo que lo podemos ver aquí. Voy a quitar este, sí. Entonces, miren, estamos viendo esta parte, miren, aquí yo se los pongo, miren, esta es la cara medial, ¿cierto? Entonces, dividida por la membrana interna que no apareció aquí, pero aquí, en esta parte de aquí, miren, aquí por donde va el mouse, miren, por aquí, va la membrana interosa, ¿de acuerdo? En el segmento anterior, vamos a ver la inserción de estos músculos que están aquí. Este, que es el extensor largo de los dedos, ¿cierto? Se inserta en el segmento anterior de la cara medial. Acá abajo, que es el extensor largo del primer dedo, ¿cierto? Y como lo habíamos visto antes, el que está aquí pequeñito, acá adentro, que sería este, que sería el peroneo corto, ¿de acuerdo? Entonces, si quitamos estos, miren, quitámoslos. Miren el peroneo aquí. Se inserta aquí arriba. Entonces, los tres músculos que se insertan en el segmento anterior de la cara medial está el extensor largo de los dedos, que lo borramos ahorita, este, que es el extensor largo del primer dedo, y este, que es el peroneo menor o corto. ¿De acuerdo? Lo vemos mejor en esta imagen, y entonces podemos decir que está aquí, miren, la inserción del músculo largo de los dedos, ¿cierto? El extensor largo de los dedos. Aquí abajo está el extensor largo, ¿cierto? Inserción del músculo extensor largo del pulgar. Y aquí abajo, pero, pues, lo que pasa es que antes se llamaba como el tercer peronero, ¿cierto? O el peronero anterior, se llama, o el peroneo anterior, ¿cierto? O el tercer peroneo. Este. Y vamos a hablar ahora en su parte posterior, en su segmento posterior, como lo vemos en esta imagen, chicos, miren, todo esto aquí es para la inserción del músculo tibial posterior. Entonces no se olviden, chicos, cara medial, es que yo creo que este esquema me parece chévere, este, este me parece chévere. No se olviden este esquema, chicos. Este sí me parece importantísimo. Entonces, que su cara medial, ¿cierto? Tiene dos segmentos. Un segmento anterior y otro segmento posterior, que está dividido por este, que es el borde interóseo. No se olviden que en el segmento anterior se insertan tres músculos, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del primer dedo, y y en el segmento posterior vamos a ver la inserción del músculo tibial posterior. ¿De acuerdo? Vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de la cara posterior, ¿cierto? Miren, y me olvidaba decirles, bueno, como características, ¿cierto? Como características especiales, o ahorita que lo veo aquí, pues lo veo igual, y es que para la identificación, podríamos decir que bueno, hablamos sobre las extremidades, ¿no? Para saber su posición anatómica. Pero me olvidé de decirles que de pronto otra característica especial para la identificación de cuál es la posición anatómica de la fíbula, ¿cierto? Es que ahorita en su cara posterior, en su tercio medio, vamos a encontrar el orificio nutricio. Entonces, creo que ahí sí ya no hay pierde. Entonces, en su tercio medio, en la cara posterior, o sea, en la parte posterior de la fíbula, ¿cierto? Del peroné, ¿cierto? Vamos a encontrar el orificio nutricio. Entonces, yo creo que
para identificar pues rápidamente o sea, cómo ubicarlo, ¿cierto? Rápidamente, temporoespacialmente, es que si buscamos en su parte media, en la mitad, el orificio nutricio o el foramen nutricio, y pues ya sabemos que ya sabemos que esa es la cara posterior de la fíbula, ¿de acuerdo? Entonces, una de las estructuras que vemos ahí es ese, el foramen nutricio en su parte media, ¿de acuerdo? Ah, bueno, aquí está. Entonces, vamos a encontrar que en su tercio superior, lo que dice aquí, vamos a encontrar pues la inserción, o vamos a encontrar, sí, la inserción o la superficie para la inserción del músculo solar, del músculo sólido. ¿De acuerdo? Vemos aquí en las imágenes, ¿cierto? Esta parte de aquí, miren, el sólido, y este será el flexor largo de los dedos, que también se inserta acá abajo, miren. Este debe ser el flexor largo de los dedos. El músculo largo del pulgar y entonces sí, este es el flexor largo de los dedos. Ajá. Entonces verán chicos, entonces en la cara posterior, la estructura, las características especiales, en su parte media encontramos el orificio nutricio, ¿de acuerdo? El orificio nutricio en la cara posterior. En su parte superior vamos a ver la inserción del músculo sóleo, ¿cierto? Por debajo o en la parte media de la cara posterior vamos a encontrar la inserción para el músculo flexor largo del pulgar, ¿cierto? Y vamos a encontrar eso, la inserción del músculo flexor largo del pulgar. Creo que son esos nomás. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las caras, chicos. ¿Hay alguna pregunta o algo acerca de esto? Creo que está claro, ¿no? Bueno, miren, esta es una imagen en cuanto a sus bordes, ¿cierto? Pues que es de todas maneras esquemática porque pues no hay como, como, pues, como decirlo así, que haya una división, pues exacta, no, ¿de acuerdo? O sea, no hay una división como clara. Entonces, vamos a encontrar aquí los bordes, ¿cierto? Que habíamos hablado. Entonces encontramos un borde medial, ¿cierto? Que se conoce como el borde interóseo, ¿cierto? Un borde anterior, ¿cierto? Y un borde posterior. Perdón, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, ¿cierto? El borde anterior se lo conoce como la cresta de la fíbula porque es un lugar donde pues va a ser como esta división de todos los músculos que hacen parte de la pierna, ¿cierto? Y ya, realmente los bordes pues son más bien como pues el borde anterior y posterior, realmente son como parte se forman como, diría yo, como tabiques intermusculares, ¿cierto? De separación de estos grupos musculares. Aquí pues encontramos que es la membrana interósea, ¿cierto? Que es esta de aquí. Y ya. Pues no se olviden, un borde anterior, posterior y uno medial. Bueno, vamos a hablar, ahora sí, vamos a hablar acerca de las extremidades, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar, como ya les había dicho, que la extremidad superior, ¿cierto? O conocida como la cabeza de la fíbula o la cabeza del peroné, ¿cierto? Va a tener una forma como cónica. Y en esta cara y en esta extremidad superior, vamos a encontrar o está formada por tres partes, ¿cierto? Un cuello, una cabeza y una carilla articular. Un cuerpo, perdón, un cuello, ¿cierto? Un cuello, una carilla articular y una cabeza. Hablar un poco la cabeza, ajá, muy bien.
Se conoce como vértice de la cabeza o apófisis, bueno, o apófisis estiloidea. Bueno, entonces vamos a encontrar esto. Entonces vamos a encontrar como los componentes de la cabeza del peroné, ¿cierto? O de la extremidad superior o de la epífisis proximal, ¿cierto? Que tiene una cara articular, una cabeza o vértice y un cuello, ¿de acuerdo? Si hablamos acerca de la carilla articular, pues es una carilla articular ovalada, no es como muy profunda, ¿cierto? Es un poco plana. Y esta es pues obviamente la que se va a articular, ¿cierto? Con la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia, ¿de acuerdo? Con el cóndilo lateral de la tibia. O sea, este se articula con la parte lateral de la tibia, ¿cierto? En su extremidad superior. Ya, o sea, no hay nada más en cuanto a su cara articular. Articulación a ese nivel. Vamos a encontrar esto que se llama el vértice de la cabeza, ¿cierto? Este, que es, creo, pues es el nombre actual, y o se conoce, o se conocía como perdón, apófisis estiloidea del peroné. Esta. Apófisis estiloidea del peroné o vértice de la cabeza, que es como se la conoce, ¿verdad? En esta apófisis vamos a encontrar, o en esta parte de la cabeza del peroné, mírenla aquí, vamos a encontrar la inserción de dos estructuras. Uno, que será esta, el ligamento colateral, ¿cierto? Este de aquí, el ligamento colateral lateral, ¿cierto? De la fíbula o del peroné, este, y este, que es el tendón, aquí está amputado, ¿cierto? Este, que será el tendón del bíceps femoral, ¿de acuerdo? Entonces, en su cabeza del peroné, en el vértice de la cabeza o en la apófisis estiloidea del peroné, vamos a encontrar la inserción de dos estructuras. Esta que está amputada aquí, que está cortada, que es el tendón del bíceps femoral, y este de aquí abajo, y este que será el ligamento colateral lateral de la fibra. Ah, bueno, aquí nos dice el ligamento colateral de la fibra, ¿verdad? Bueno, estos, bueno, estos se deben unir al cuello, creería yo. Entonces, hablamos también que en esta zona de aquí, en esta parte del cuello, ¿cierto? Vamos a encontrar vamos a encontrar que en esta zona se van a insertar el músculo, esa es la parte superior, ¿no? El peroneo largo y el músculo solo, en su parte del cuello. Listo. Entonces, la extremidad superior, no se olviden, tiene una cabeza, una cara articular y un cuello. La cara articular es un poco ovalada, pues, casi plana, que se va a articular con la cara lateral, sí, con la cara lateral de la tibia, ¿cierto? En su extremidad superior. Y eh, vamos a encontrar esta parte de aquí que se conoce como el vértice de la cabeza o la apófisis estiloidea del peroné, donde vamos a encontrar la inserción del ligamento colateral lateral del peroneo, o del peroneo, perdón, y la inserción del tendón del músculo bíceps femoral. Y hablamos de la parte de su cuello, pues en el cuello vamos a encontrar la inserción en su parte superior del músculo peroneo largo y del músculo sólido. Esto es importante, chicos, esta parte que sale aquí del nervio peroneo común, ¿cierto? Porque lo que pasa es que estas estructuras en el cuello van a estar divididas, este nervio colateral, este nervio peroneo común,
va a hacer una división o va a abrazar, mejor dicho, este ligamento, este nervio que vemos aquí, el nervio peroneo común, digan ustedes que va a ser como uno de los medios de fijación de la cabeza del peroneo. No me malinterpreten. O sea, obviamente, pues, la, la fijación de las estructuras óseas, obviamente siempre están dadas generalmente por los ligamentos. Pero esto es importante que sepan que cuando podamos hablar algún momento del nervio ciático, este nervio peroneo común abraza, abraza a toda la cabeza del perone y ayuda a mantener su fijeza en su posición anatómica. Por eso es importante este nervio peroneo común, pues hace parte del nervio ciático, pues que este nervio peroneo común, pues obviamente en su descenso va a dividirse, pues ya van a salir sus ramas, pero es importante porque en esta zona, este nervio genera como un, perdón, como un medio de fijación de la extremidad superior del peroné. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a su parte superior, a su extremo superior. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de esa extremidad inferior. ¿Cierto? Esta extremidad inferior, pues, pues para su estudio también tiene unas caras, unos bordes, pero tiene unas condiciones especiales. Entonces, vamos a tratar de verlas un poco despacio, ¿cierto? Para ver esta parte de la extremidad inferior. Entonces va a tener tres caras, ¿cierto? Entonces hablemos que va a tener una cara anterior, ¿cierto? Va a tener una cara posterior, ¿de acuerdo? Y va a tener una cara medial. Perdón. Perdón, chicos, no sé, pero ando, pues, pucha. Entonces, miren chicos, en esta cara inferior, en esta extremidad inferior, vamos a encontrar tres caras, una cara anterior, ¿cierto? Una cara posterior y una cara medial, que es esta. Y vamos a encontrar unos bordes, ¿cierto? Bueno, si hablamos un poco de la, bueno, si hablamos un poco acerca de esta cara anterior, pues vamos a ver que es lisa, ¿cierto? Esta parte, miren, no seguían no solo esto. Entonces vamos a encontrar en esta cara anterior, vamos a encontrar que es lisa y es la parte subcutánea, lo que habíamos visto. Si hace parte del cuerpo y de esta cresta oblicua que nos va a dividir esa cara lateral y nos la va a convertir un poco anterior, pues en esta parte, en la extremidad inferior, su cara anterior es la parte lisa, es la parte superficial, ¿cierto? Es la que vemos. Si vamos aquí a la cara posterior, acá en esta cara posterior, vamos a encontrar el ligamento o esta parte, miren, esta parte posterior va a ser lo que nosotros encontramos acá como el surco malleolar. ¿Se acuerdan del surco el surco de los óleos? ¿De acuerdo? El canal peronero, entonces este hace parte. En esta cara posterior también hace parte de este canal, ¿cierto? Y vamos a encontrar, pues obviamente, los ligamentos de los músculos del peronero y este va a ser parte de la formación de ese surco malleolar. ¿De acuerdo? Acuérdense que aquí en esta parte que del surco malar donde encontramos el canal del tarso, ¿cierto? Y en su cara medial, pues vamos a encontrar que esta, como la vemos aquí, ¿cierto? Pues es una superficie un poco más rugosa, ¿cierto? Por encima de esta cara medial, miren, en esta cara medial, pues podemos decir que en su parte superior, lo primero que vamos a encontrar es una superficie rugosa, ¿cierto?
o vamos a encontrar aquí una parte rugosa que pues obviamente será parte de la membrana interósea, del borde interóseo, ¿cierto? Esta superficie para la inserción de esta zona de aquí, que es la membrana interósea, ¿cierto? Vamos a encontrar también, entonces, si hablamos de su cara medial, en su parte superior vamos a encontrar, ¿cierto? Como que las estructuras de arriba hacia abajo, vamos a encontrar que tiene una, en su parte, de arriba hacia abajo, no las estructuras, una, una estructura rugosa para la inserción de la membrana interósea, ¿cierto? Por debajo vamos a ver que en esta zona de aquí, chicos, tiene una cara articular para articularse con la escotadura peroneal, ¿cierto? La escotadura peronera de la tibia, que es esta de aquí, esta zona de aquí, y abajo vamos a encontrar pues que tiene una cara articular, que tiene una superficie articular para articularse con la cara lateral de este hueso, que es el séptimo hueso, que es uno de los 7 huesos del tarso, que se las tragan. ¿De acuerdo? Claro ahí. Entonces, cara anterior, que es superficial, que es subcutánea, la cara posterior, acuérdense que hace parte de ese surco maleolar, ¿cierto? Del canal de los peroneros, por donde van a pasar los ligamentos del peronero, pues los músculos, los ligamentos, perdón, los ligamentos del músculo peronero, ¿cierto? Mayor, largo y corto, y del flexor. Y vamos a encontrar en su cara medial, vamos a encontrar pues 3 estructuras de arriba hacia abajo, que vamos a encontrar en su parte superior, una estructura rugosa que pues será parte de la línea interósea, ¿cierto? Del borde interóseo, para la inserción de la membrana interósea. Por debajo vamos a encontrar esta zona de aquí, que esta, miren, que es, este se llama la escotadura radial, la escotadura peronera, perdón, la escotadura peronera de la tibia, ¿cierto? Con la que se va a articular en esta zona, y por debajo pues vamos a encontrar una cara articular que se va a articular con la cara lateral del astragal, ¿no? Y si hablamos sobre sus bordes, pues realmente el borde más importante será este posterior, ¿cierto? Que es lo que habíamos hablado del surco maleolar, ¿de acuerdo? Entonces es este. Este como que es el más importante, que ya lo hemos hablado, donde se va a insertar también, ¿cierto? El ligamento tibial, el peronero y el talón. Miren, está aquí, la escotadura peronera y la cara de la transversal. Ah, bueno, y entonces en esta cara, ¿cierto? En esta cara como inferior, medial, ¿cierto? Lo que pasa es que, por eso es que algunos libros hablan que esta es la cara posterior, pero realmente no. Entonces, esta es la cara medial, vamos a encontrar la inserción del ligamento taloperonero posterior. Realmente los ligamentos que encontramos en esta zona están diseñados o tienen relación con las estructuras que están, ¿de acuerdo? Bueno, y si hablamos de los bordes, vamos a tener un borde anterior, ¿cierto? Un borde lateral y un borde posterior que nos van a ayudar a la inserción de algunos ligamentos, como está el ligamento tibio peroneo anterior, el ligamento talo peroneo anterior y este de acá abajo que es el ligamento calcáneo peroneo, ¿de acuerdo? En su borde anterior. Entonces no se olviden la inserción de estos 3 ligamentos: el tibio peroneo anterior, el talo peroneo anterior y el calcáneo peroneo. Y en su parte posterior vamos a encontrar en la inserción del ligamento tibio peroneo posterior, que es este. ¿Cierto? Y en su borde posterior pues también vamos a encontrar el ligamento talo peroneo posterior. Bueno, chicos, hasta ahí hemos terminado con las estructuras tanto como bueno, la tibia, el peroné. Mañana vamos a ver solo la parte del astrágalo, ¿cierto? Y, y vamos a, en el taller, hablar sobre las articulaciones. Bueno, vamos a hablar sobre bueno, mañana hablemos sobre, sobre los 7 huesos del tarso. Hablemos sobre el tarso mañana un poco. Y vamos a hablar para el viernes, vamos a hacer el taller de esto de las articulaciones. Y pues bueno, voy a poner algunas cositas acerca de todo esto del miembro inferior que hemos visto. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Algo que debamos aclarar, compartir, algo que falte o algo que sobre? Pues doctor, buenos días. Yo creo, ¿sí me escucha? Sí, 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 te escucho. Pues yo creo que la parte muscular, en mi opinión, como tenemos ya una clase específicamente de músculo, no me parece muy conveniente como que entre a evaluarla, sino para conocerla previamente. Lo que Mientras pasa es tanto, que la parte de entonces no ligamentos y la podría parte de evaluarles partes nada, óseas, pues, Brian. Es que no podría evaluarles nada, entonces. Es que pues los demás doctores sí dan así como pues las partes óseas específicas y los ligamentos, pues que como esta clase es de eso específicamente, entonces sí, pues en mi opinión sí lo veo pues conveniente mirar solamente pues esto porque en las partes de músculo tenemos pues ya una clase específicamente para eso. O sea, es una opinión. O sea, pero por ejemplo, es que si vemos las estructuras, es que yo me he puesto a ver y pues las estructuras que vemos, ligamentos, por ejemplo, en el cuerpo de la tibia no hay. ¿Qué ligamentos les pueden decir en el cuerpo de la tibia? Y es que en el cuerpo de la tibia solo existen bordes, por ejemplo. Una cara medial, una cara lateral y ya. O sea, yo igual tengo, pues lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de músculos, lo que yo creo que les dije la otra vez, Brian, y es que cuando estudiamos músculos, tenemos que ver tres condiciones especiales musculares. Uno, la funcionalidad del músculo. Dos, su origen aparente y su origen real. Tres, la inserción. Entonces, yo, de todas maneras, en esta parte anatómica, estos huesos solo no tienen realmente estructuras específicas óseas para uno poder evaluar solo eso. O sea, claro, los ligamentos, ahora, bueno, por eso vamos a hacer el taller en cuanto a la parte articular, porque las articulaciones sí tienen muchos ligamentos, que es lo que vamos a hacer el taller el viernes. Pero en cuanto a las otras estructuras, yo debo preguntarles, pues, lo que está ahí, o sea, no sé, el músculo que se inserte o que pase por ahí, porque entonces no tendría nada que preguntarles. ¿Qué les pregunto, por ejemplo, de la cara medial de la tibia en cuanto a la diáfisis? ¿Qué se le ocurre, por ejemplo? Ayúdeme, Brian. Ayúdeme a preguntarle a usted, a evaluarle la tibia en su cara, en sus caras. En sus caras, hablemos de la diáfisis en cuanto a la cara medial de la tibia. En cuanto a la diáfisis, ayúdeme, por ejemplo, a hacer una evaluación de la diáfisis de la tibia. Brian, ayúdeme, hagamos ese ejercicio. Ayúdeme a ver qué podría yo preguntarles en cuanto estamos hablando del cuerpo, ¿de acuerdo? Y entonces hablemos sobre las caras. Entonces hablemos sobre la cara, no sé, la que quiera. Si quiere hablemos Eh, de la cara medial o de la pues cara doctor, lateral. yo creo que pues hay muchas partes, por ejemplo en la pelvis, hay muchísimas partes, tenemos el fémur, que tiene un cuello pues que es muchísimo, pues que hay muchas partes, tal vez en las ¿Cuáles? diáfisis no hay tantas partes. En el fémur, por ejemplo, tenemos, En la diáfisis del fémur. pero pues en la cabeza, o sea, no nos podemos No, 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 enfocar por solamente supuesto. en las No, no, diáfisis. no, no, bueno, entonces en la extremidad distal, ajá, en la extremidad próxima. Dale, Por busquemos ejemplo, en la aquí, a ver. extremidad próxima Busquemos el tendríamos fémur. una fosita, por ejemplo, tendríamos una cabeza, Sí, sí, de tendríamos un acuerdo. cuello, tendríamos una fosa Sí, pero trochanterior, pues es que eso es que, trocoencérica. no, de acuerdo, yo lo entiendo, Brian. Pero pues eso, yo creo que eso sin leer, creo que uno puede sacarlo como por deducción esas cosas. O sea, sí, pues una cabeza, un cuello quirúrgico, sí, pues, no, yo lo entiendo, pero pues evaluar eso me parecería, no tiene sentido, pues eso es algo, pues, para nosotros es muy lógico, creo yo. O Pero sea, es que nosotros estamos aprendiendo, doctor, y pues, no, no, por por eso, ejemplo, no, no, yo por no supuesto. sabía eso, ¿no? No, 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 por supuesto, Brian, no, 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 no me malinterprete, no, no, por supuesto.
No, por supuesto, y para eso estamos, por eso yo trato de esforzarme, y les muestro, les divido, y trato de sacarle imágenes, y les trato de mostrar, no, por supuesto, es que no me malinterprete, pero nosotros tenemos que ir más allá de decirle, tiene una cabeza, un cuello quirúrgico y un cuello anatómico, tiene una fosa y tiene dos tubérculos. O sea, a mí me parece que eso no, no sé, yo no sé los otros docentes, pero yo le digo, entonces tiene un tubérculo mayor y menor, punto. No, o sea, pues sí, tiene dos tubérculos, pero pues, ¿para qué sirven? O sea, para, ¿sí me entiende? O sea, no puedo yo quedarme en decirles, sí, la cabeza tiene, entonces, ¿usted cree que el examen debe poner, la fosa troclear tiene, a ver, entonces hablemos del el macizo, hablemos del fémur, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta entonces sería, ¿el macizo trocantérico está formado por? ¿Así creería que son las preguntas que uno debe hacer? O sea, entonces la respuesta es trocánter mayor y trocánter menor. No, 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 chicos, no, tienen que esforzarse un poco más. O sea, obviamente lo que les digo, lo que pasa es que estas estructuras anatómicas, pues en estos huesos largos, pues están diseñadas para la inserción muscular. Entonces, lo único que yo les estoy diciendo es, o sea, claro que vamos a hablar sobre músculos y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero cuando hablemos de músculos, vamos a hablar de músculos, vamos a hablar de fibras, de fascículos, de tendones, vamos a hablar de funcionalidad muscular, vamos a hablar de cómo es que funciona, qué estructuras tiene, si tiene un fascículo, si tiene un tendón, si tiene dos, si tiene unos vasos, o sea, cuál es su origen aparente, porque hay un origen real, o, bueno, podemos solo hablar sobre su origen y su inserción. ¿Cierto? Entonces, no. O sea, en esto lo único que yo les muestro y les hablo es sobre paso a músculo. Yo les digo, miren, aquí se inserta tal músculo. Yo no les estoy diciendo de la parte muscular, no les estoy diciendo, mire, se inserta aquí, pasa por detrás de este, se inserta acá, su movilidad es que hace rotación o hace flexión o hace extensión. No. No, entonces, por favor, chicos, para el examen prepárense de tal forma que van a haber preguntas así. O sea, el trocánter mayor tiene tres caras, una cara lateral, una medial y un borde superior. En el borde superior del trocánter mayor se inserta tal músculo o se inserta tal ligamento. O sea, por favor, estudien de esa forma porque el examen va a ser así. No va a ser un examen de decirles, en el cuello anatómico encontramos qué fosa. No. O sea, pues sí hablan preguntas sobre, porque hay unas estructuras, por ejemplo, lo que yo les hablaba ahorita sobre la cabeza del peroné, ¿cierto? Que tiene una apófisis específica, que tiene un nombre, que tiene dos. Yo por eso les hablo de lo que hay antes, de lo de ahora, si les hablo de peroné, de fíbula. Yo trato de nombrarles o decirles nombres como se conocía antes, como se conocía ahora, porque es lo que creo que debo hacer. Y por eso todo lo que yo diga aquí, que si yo, por ejemplo, les pongo un caso clínico, algo, pues si yo les hablo de que, por ejemplo, no sé, que la parte más expuesta de la tibia es, si yo de pronto les dije que era la parte donde mayor fractura se hay, entonces yo puedo poner un caso clínico. O sea, intento darles la mayor información, organizárselas de tal forma que ustedes pues traten de entender un poco esta parte anatómica. Ahora, ustedes deben reforzar y ustedes deben venir a estas clases que lo que pasa es que yo no les tomo una lección, que debería hacerlo, pero yo confío y espero que a las clases que yo vengo a darles aquí, ustedes vengan preparados, o sea, preparados para que entiendan lo que yo les estoy hablando. Yo trato de mostrarles de tal forma y saco imágenes y me voy a ese programa que tengo, pues que no es el mejor, pero tengo ese programa para mostrarles. Intento hacer todo lo que creo yo posible para mostrarles las condiciones, pero uno, ustedes tienen que venir aquí leídos la clase. Y dos, no puedo preguntarles solo condiciones así, o sea, no.
Brian y el resto de los chicos, por favor, para el examen, prepárense, lean, está el libro. Yo generalmente todas las preguntas las saco de la target. Yo generalmente cojo el libro y hablo. A veces se me quedan, por eso yo siempre les pregunto, chicos, porque espero que lleguen leídos, pero pues yo intento sacar información de muchos lados. A veces me pongo a leer de otros libros y saco alguna información que me pueda servir, pero mi libro guía es la target.